Hola, ¿qué tal? Estoy por grabar esta asesoría dentro del Diplomado en Formación Política con Bases Bíblicas. El día de hoy, 7 de septiembre de 2024, derivado de una pregunta muy concreta que me hizo uno de los estudiantes de la segunda generación. Y ha sido una constante en muchos cristianos que he conocido en los últimos años que han sabido que me he involucrado como cristiana en estos temas políticos. ¿Cómo analizar las propuestas de un partido político desde la cosmovisión cristiana bíblica? Hay un video que seguramente se puede encontrar en algún lugar de internet donde grabé mi testimonio. Me lo pidieron hace algunos años para el Foro Liberal de América Latina y di a conocer que durante muchos años como cristiana he podido reconocerme apolítica, no quería saber nada de la política, partidofóbica, no quería saber nada de ningún partido político, veía lo negativo en todos, nada positivo. Y pues también he hecho público que en su momento, en el 2018, debido al hartazgo que muchos millones de mexicanos teníamos de lo que en su momento habíamos visto que había hecho mal tanto el PRI como el PAN, viendo que se daba a conocer una nueva plataforma política como era Morena, pues decidí dar mi voto de confianza en esa ocasión, en las elecciones 2018, y voté por Morena, voté por Andrés Manuel López Obrador para presidente de México. En su momento me tocó votar en Toluca, Estado de México, y todas las planillas, yo no conocía a nadie de los que estaban ahí como opciones para un puesto de elección popular. A todos, sin conocerlos, le di Morena, Morena, Morena. Y no solo yo, sino millones de mexicanos. Así llegó al poder en presidencias municipales, en gobiernos de estados, mucha gente que a lo mejor no conocíamos nada de su trayectoria, pero que estaba siendo abanderado por Morena, que en ese momento decía que iba a ser la esperanza de México y que representaba el cambio de lo que por muchos años ha sido la politiquería mexicana. Y fue muy rápido que me di cuenta que había cometido un error. Fue en el 2020 que yo conocí de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas y que conocí del Foro Liberal de América Latina. Estuve en el 2021, me parece, en el sexto Foro Liberal que se hizo por la pandemia, se hizo virtual, y tuve acceso de conocer a pues no solo al profesor Alberto Mansuetti, que ya había leído y seguido en sus redes sociales desde el 2020, sino a el Partido en Formación, Liberemos México. Y me llamaba mucho la atención que en México hubiera un pastor cristiano al frente de Liberemos México, Alan Sánchez de Querétaro, y que estuviera presentando a parte de su equipo en distintos estados de la República, promoviendo un partido con bases bíblicas. Me llamó muchísimo la atención todo lo que escuché en su exposición, me gustó, me cuadró con mi esquema de mis conceptos básicos como cristiana, y dije, ¿cómo? Yo he estudiado en la Universidad Cristiana Autónoma Nacional Ciencias de la Comunicación, estudié en la Universidad Cristiana Libre Filosofía Cristiana, y nunca en ninguna universidad cristiana me habían enseñado nada que tuviera que ver con la política. Pues estudiamos de historia, estudiamos de filosofía cristiana, de apologética, de historia de la iglesia cristiana, pero nada con respecto a la política. Entonces, cuando supe que había una academia cristiana de ciencias políticas, que había un partido con bases bíblicas en formación, dije, yo tengo que involucrarme, quiero saber, quiero aprender. Y en su momento grabé ese testimonio con datos de los que estoy dando ahorita, y dejé a un lado esa mentalidad indiferente, apática. Me había dado cuenta que todo lo que en su momento muchos habíamos depositado de confianza en Morena, pues era un partido que estaba en contra de las leyes de Dios, de nuestra fe, de nuestros principios. Cómo comenzó a pues proponerse la legalización del aborto en más y más estados de la República, cómo comenzó a proponerse la legalización del matrimonio homosexual en más y más estados,
todo lo que se comenzó a venir, y dije, no puede ser, yo como cristiana no lo puedo apoyar. Entonces hice público mi arrepentimiento de haber votado por Morena y pedí disculpas públicas y expliqué por qué mi cambio de pensar. Y desde el 2021 me formo en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, es un proceso de formación continua, es una institución privada, no tiene ningún registro de validez oficial ante ninguna organización gubernamental, porque pues obviamente no nos darían y no lo pediríamos, puesto que nosotros sabemos que la educación cristiana no necesita el aval del Estado para poderse dar. Es totalmente libre, autónoma. Entonces, pues quiero compartir en esta breve ocasión, pues algo de lo aprendido. Dice Primera de Juan 2 del 3 al 7 en la Nueva Traducción Viviente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, todos los que somos cristianos, y en mi caso de cuna cristiana, hemos leído la Biblia no una, sino muchas veces. Pero muchas veces esa lectura no la llevamos a la vida práctica, es como una lectura dominical, un mero devocional para nuestra vida espiritual, pero no le llevamos a la práctica. Y por eso ese dualismo cristiano que hace que tengamos una vida los domingos y otro estilo de vida el resto de la semana, o que oremos en un sentido y vayamos a una casilla electoral a votar en un sentido totalmente contrario, es pues muy dañino. Entonces, si nosotros creemos que Dios es veraz y que todo hombre es mentiroso y que la verdad la encontramos en Cristo, el camino, la verdad y la vida la encontramos en Cristo, pues por supuesto que este pasaje cobra relevancia. Nosotros tenemos que elegir entre la verdad de Dios o la verdad del hombre. Y vivimos en una batalla constante por qué es la verdad, a quién le vamos a creer, en quién vamos a depositar nuestra confianza. Es una batalla por nuestras mentes, por nuestros corazones. Y si nosotros como cristianos decimos que Cristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados y que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque resucitó y gracias a Él tenemos perdón y tenemos reconciliación con Dios, entonces aquí viene cómo saber si nosotros verdaderamente le conocemos como cristianos y no solamente es de palabra, de oídos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, si nosotros afirmamos que claro es aquí este pasaje en Primera de Juan, que le conocemos pero no guardamos sus mandamientos, entonces somos mentirosos, no podemos tener la verdad. Si nosotros afirmamos que conocemos de Cristo, de sus mandamientos, de su palabra, de su ley, pero llevamos una vida totalmente contraria a sus mandamientos. En tema político, votamos por partidos políticos que se oponen totalmente a los mandamientos de Dios, pues entonces la verdad no está en nosotros. Si no guardamos su palabra, entonces no podemos decir que la verdad está en nosotros. Y esto de permanecer en Él y andar como Él anduvo, nos lleva a juzgarlo todo, incluyendo los asuntos políticos. Y el día de hoy en el club de lectura, que por cierto les recomiendo muchísimo, y si quieren leer por su cuenta, de verdad, este libro, Liberando la Tierra, Regeneración y Revolución, en este página 30, cómo esta es una batalla por la mente de los hombres, envuelve cada aspecto de la vida. No hay neutralidad. Cada hombre tiene que escoger un bando. Jesús advirtió, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Los cristianos se confunden a menudo en cuanto a esto. Se les ha hecho creer que hay zonas de neutralidad dispersas a través de la creación, donde reina cierto tipo de leyes naturales. Esto es un mito.
O la ley de Dios lo gobierna todo y promete traer todo a su justo juicio, o no es Dios, o Dios no es Dios. La guerra es por la tierra. Un aspecto de esta guerra es la batalla por las naciones. La pregunta que el hombre necesita contestar antes que nada es, ¿quién está a cargo aquí? ¿Quién es soberano? Y la mejor manera de contestar estas preguntas es encontrando la respuesta a esta otra. ¿Quién posee la tierra? La Biblia proporciona una y solo una respuesta definitiva. Entonces, cuando entre los cristianos comenzamos a hablar de política, comienzan las disputas, las disensiones, los pleitos, y por eso es que muchos pastores tienen prohibido hablar de política entre sus feligreses, no promueven el discipulado político. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestros países tenemos un adoctrinamiento ideológico político en nuestras escuelas, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, y es más fuerte incluso que nuestra cosmovisión cristiana. Se nos ha enseñado que sí, Dios y Jesucristo gobiernan, pero en el reino celestial, y que aquí en la tierra, pues la máxima autoridad es el presidente en turno. Y por supuesto, hay autoridades civiles. Sin embargo, es bien importante que nosotros escojamos a quién le vamos a creer, quién va a ser nuestra máxima autoridad y a quién vamos a obedecer y entregarle la educación de nuestros hijos, y entregarle nuestra confianza, entregarle nuestra esperanza y entregarle nuestros futuros. Entonces, muchos cristianos a la hora de preguntarles en un espectro político, ¿en dónde te posicionas? ¿A la derecha, a la izquierda, en el centro? Muchos a lo mejor no saben qué implicaciones tiene esto del espectro político. Pero en este diplomado en formación política, en esta segunda generación, hice esta pregunta y una buena parte mencionó en el centro. No me voy ni a la derecha ni a la izquierda, me voy en el centro. Y estas zonas de neutralidad son delicadas. Por un lado, puede hablar de ignorancia, de desconocimiento, de timidez para poder decir, sí, me identifico con tales y cuales principios. Y por otro lado, pues cuando vemos que la política es tan mala, tan mediocre, tan llena de errores, pues decimos, no, no me identifico ni con la izquierda ni con la derecha. Entonces me voy al centro para que no me, pues, bata con los defectos de unos y de otros. Pero por eso en este diplomado estamos aprendiendo la diferencia entre política y politiquería. Hay mucha politiquería, mucha desinformación, mucho engaño. Y nosotros como cristianos muchas veces nos confundimos y tenemos que pues reconocer que la ley de Dios lo gobierna todo y promete traer todo a su justo juicio, o Dios no es Dios. Entonces, cuando hablemos de temas políticos, tenemos que tomar en cuenta la ley de Dios que lo gobierna todo. ¿Quién está a cargo aquí? No podemos decir que está a cargo, como última autoridad, George Soros o Biden o Andrés Manuel López Obrador o cualquier presidente en turno o ni siquiera la ONU, una agenda globalista mundial, los Rockefeller, los Rothschild. Nosotros sabemos que quien está a cargo, quien es soberano, quien es el autor y consumador de la vida en la tierra, es nuestro Dios. Entonces, por eso Jesús nos enseñó a orar, porque su voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Y en este diplomado me están haciendo una pregunta que se entiende la necesidad de poder saber si un partido político que nos está invitando a participar tiene bases bíblicas, si hay que sumarnos o si no. Sin embargo, tiene poco que iniciamos. Vimos apenas la sesión 1, cómo es una política de inspiración cristiana. La sesión 2 se mezcla en religión y política. Estamos hoy empezando la sesión 3, socialismo cristiano. Vamos a seguir con la sesión 4, cristianos y política, la tipología. Sin embargo, nos queda todavía un camino muy largo por aprender. ¿Qué dice el Antiguo Testamento de la política? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los 10 principios
bíblicos de gobierno, cuáles son los 5 pilares del orden social, cómo se separan iglesia y Estado y por qué, cuál es el voto con la mano y el voto con los pies, qué pasa con el gobierno mundial y el progresismo, cuál es la gracia común y nuestra gran responsabilidad. Yo de verdad invito a todos mis estudiantes a que no dejen pasar estas 12 sesiones. Si de verdad quieren aprender, es importante que tomen tiempo, que vean cada una de estas grabaciones, como se los dije desde el principio, con atención, con tomar notas, con dedicación, para que de verdad aprendan. No hay lo que pasa en Matrix donde inyectan a Neo de los conocimientos en segundos y ya, de repente sabe Jiu-Jitsu, Kung Fu y sabe manejar helicópteros. Nosotros los seres humanos tenemos un proceso de aprendizaje que implica leer, implica ver, implica escuchar, implica escribir, implica analizar, implica contrastar, implica muchas cosas. Entonces, yo los invito a que se esmeren en ver todos y cada uno de los contenidos de cristianos y política, la tipología, pues van a poder ver cómo hay muchos cristianos totalmente secularizados, que no les interesa para nada las bases de un partido político, mientras me den un beneficio, pues voy por él. Hay cristianos militantes que de verdad les encanta el ámbito político, quieren estar ahí, quieren figurar y muchas veces no importa dónde ni cómo, pero quieren estar ahí. Hay muchos antipolíticos que no quieren saber nada de la política precisamente porque lo único que vemos es politiquería en México y es sucia y es tramposa y es corrupta y no soluciona. Y hay muchos cristianos perplejos que no tienen ni idea y que no les interesa aprender, puesto que ya nos vamos y esta visión del rapto pues resulta ser muy cómoda para muchos donde pues que se las arreglen con sus propias uñas, nosotros ya pronto nos vamos. Pero quiero dejar nada más estos comentarios. Hay mucho abstencionismo político de gente cristiana que en asuntos públicos parece que están en una especie de huelga social, que se manifiesta en un desinterés por estos asuntos que se les considera mundanos, seculares, que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y consideran que la antipolítica tenía que ser una marca en el mundo. Entonces, muchos cristianos son antipolíticos, no quieren saber nada. O no militan, pero sí van y votan por quien los convence en ese momento, por la presión social, de los amigos, del trabajo, y pues padecemos el resto del sexenio las consecuencias. Dos, oportunismo político. Hay muchos cristianos militantes que deciden militar en un partido por ese oportunismo porque hay gente que está involucrado en partidos políticos y ven que el crecimiento numérico de los evangélicos puede favorecer sus intereses. Entonces comienzan a darse cuenta de los liderazgos de las iglesias más numerosas, los más grandes, quién puede moverlo a votos, y pues los comienzan a incluso ofrecer beneficios económicos, concesión de tierras, de terrenos, materiales para la construcción de sus iglesias y pues ven un oportunismo y deciden militar y por eso hay pues tantos problemas porque la religión y la política se entremezclan de una forma no adecuada, oportunista, clientelar y que trae mucho dolor, mucha confusión, muchos pleitos, y muchos terminan abandonando la fe por problemas políticos, económicos y de corrupción. Y por otra vía es ver a la política como servicio. Es ahí donde a mí me gustó la propuesta de Liberemos México en su momento. Esta tercera forma de conducta frente a lo político está representada por aquellos evangélicos que tienen una comprensión integral del evangelio y del testimonio cristiano. Entienden pues que la proclamación verbal del reino de Dios no está reñida con la participación activa en los asuntos públicos. Y esto me gustó, créanme que a mí me gustó mucho saber que yo puedo ver la política como un servicio. Y cuando entrevisté al presidente de Fusionista Guatemala, cómo él veía su activismo político como una forma de evangelizar a la gente, de darles a conocer las buenas nuevas del Evangelio de Cristo y pues de hacer discípulos a las naciones a través de los temas de la política del reino, donde Cristo es el rey y sus leyes son las que deben de estar al mando, me gustó muchísimo.
y y por eso es que estoy haciendo también esta labor de los diplomados como maestra para enseñar la diferencia en un espectro político, dónde nos posicionamos y dónde deberíamos de elegir posicionarnos. Este es un mapa de espectro político de Perú, donde están todos los partidos políticos que son conocidos en Perú, donde tristemente la mayoría, si no es que todos, están cargados a la izquierda y a la extrema izquierda. Y donde está el Partido de Evolución, el Partido Cinco Reformas, del lado de la derecha. Entonces muchos dicen, no, es que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy de centro, de neutral, pero ya vimos que no ayuda el ser neutral, tenemos que definirnos. Y en temas de espectro político, la izquierda siempre se ha identificado con más Estado y menos mercado, con las ideas socialistas, que ofrece más y más leyes y más Estado en temas de justicia, de seguridad, de infraestructura pública, de salud, de educación, de agricultura, de trabajo, de mujer y poblaciones vulnerables, de energía, minería, comercio exterior, turismo, economía, finanzas, cultura, ambiente, deporte, producción. Si ustedes ven partidos políticos que están teniendo iniciativas de ley en torno a todos estos aspectos, son partidos que podemos identificar de izquierda porque siempre van a querer más Estado, más control de las leyes en todos y cada uno de estos aspectos. Y si ustedes ven partidos que por el contrario quieren más mercado y menos Estado, más prosperidad económica para todos y menos control estatal, solo se enfocan en que el Estado se aboque a tres funciones mínimas básicas: seguridad, que debe de brindarla; justicia, que debe ser oportuna, clara, no solo punitiva, sino restaurativa; y la infraestructura básica. El resto de las funciones que vemos en la parte de la izquierda deben de ser funciones privadas, que queden a cargo de las personas, de las familias. Entonces, cuando analizamos las diferencias en un espectro así, político, de izquierda y derecha, pues nos preguntamos, ¿qué tipo de política es la que está reflejada en la Biblia? Y lo vimos en la sesión 1 del diplomado. ¿Cómo es una política de inspiración cristiana? Un Estado que todo lo quiera controlar, que pueda dictar todos los aspectos de la vida de un ser humano como si fuera Dios, o un Estado pequeño, limitado en sus funciones, en su poder, donde la familia y la iglesia tienen un lugar preponderante. Entonces, por eso es que empezamos con esa sesión 1, cómo es una política de inspiración cristiana, y vamos a darle todo el respaldo bíblico en citas del Antiguo y del Nuevo Testamento a partir del módulo 2. ¿Y qué pasa con este espectro de la izquierda? Que se inspira en los 10 puntos del Manifiesto Comunista de Carlos Marx y de Federico Engels desde 1948. Y aquí están esos 10 aspectos del Manifiesto Comunista, y ustedes los pueden leer por su cuenta y pueden reconocer que estos 10 puntos del Manifiesto Comunista están en la mayoría de las constituciones políticas del mundo, incluyendo México, y que la Revolución Mexicana es una de las revoluciones socialistas más importantes de la historia, y la primera, incluso antes que la Revolución Francesa. El socialismo y toda la influencia del manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels están fuertísimos en la historia de México desde su constitución política, desde su revolución histórica y a lo largo de la vida de política. Entonces, todos los partidos políticos que ustedes quieran que analicemos van a poder encontrar no uno, no dos, sino la mayoría de los 10 puntos del manifiesto comunista. Desde el tema de la expropiación de la tierra y de destinación de la renta de los bienes raíces a los gastos del Estado, el fuerte impuesto progresivo, la abolición de la herencia, la confiscación de la propiedad de los emigrados y rebeldes. Bueno, todo lo que ustedes puedan analizar con respecto a lo que en términos actuales están en nuestra Constitución, hasta el punto 10, educación pública y gratuita de todos los niños, como es que la tenemos en el artículo tercero constitucional. Yo los invito a que lo lean y que cuando vayan a analizar un partido político, vean qué tienen en común sus plataformas electorales, sus propuestas, con alguno de estos 10 puntos del manifiesto comunista. Si lo tienen, es que tienen un corte socialista de izquierda.
Ahora, yo los invito también a analizar estos aspectos en los partidos políticos que ustedes quieran aprender a juzgar. ¿Cuál es su hoja de ruta? ¿Qué es lo que quieren hacer llegando al poder? ¿Es clara? ¿Es definida para llevar a México a un primer mundo? ¿Cuál es la coherencia entre su ideología y sus propuestas de política pública? ¿La hay o no la hay? Por un lado está su ideología y por otro lado sus propuestas de política pública. ¿Proponen un gobierno limitado en recursos, poderes y funciones o un gobierno ilimitado en recursos, poderes y funciones? ¿Proponen un libre mercado o la regulación del mercado, la regulación de la economía por parte del Estado? ¿Proponen que haya derechos de propiedad o que no los haya? ¿Defienden la vida al 100% o están en contra de ella y promueven la agenda abortista y la ideología de género? ¿Propone la reducción de impuestos y cambiar a un impuesto único al consumo o proponen los impuestos progresivos cada vez más y más altos para poder pues tener con qué dar los subsidios a la gente de cuestiones vulnerables? ¿Cómo está la intervención del Estado en materia de religión, de preferencias sexuales, de vida familiar, de valores y costumbres? ¿Interviene o no interviene? ¿Cómo es la propuesta de ese partido en cuanto a la intervención del Estado? ¿Apoya el actual modelo de desarrollo empobrecedor? ¿Está sumando el tema de los subsidios? Como vimos en el sexto informe de gobierno de Andrés Manuel, es impresionante la cantidad millonaria de los subsidios que se están dando a personas de la tercera edad, a personas con discapacidad, a madres solteras, a estudiantes. Bueno, es una cantidad millonaria. ¿Y de dónde se está tomando ese dinero? ¿Y quién va a terminar pagándolo a través de impuestos por décadas? Nuestros hijos, nuestros nietos. Reformas estructurales al modelo estatista, burocrático y confiscatorio de la propiedad privada. ¿Se proponen reformas o no las propone y en qué sentido las propone? Ahora, muchos cristianos solamente estamos fijándonos que no promuevan el aborto los partidos políticos, que no promuevan la ideología de género, que no promuevan la destrucción de la familia. Y las plataformas, cuando vienen los sexenios de saber votar, esas son sus preguntas fundamentales. Entonces muchos cristianos van y dicen, pues no promueve el aborto, no promueve la ideología de género, no promueve la destrucción de la familia, voy con ellos, les doy mi voto. Pero no toman en cuenta todo lo demás. Y eso es parte de la ignorancia política. Entonces tenemos que analizar si el partido que nos está invitando a participar promueve el estatismo, la extralimitación de todas las funciones del Estado. Si promueve la intervención y regulación de la economía, el Estado en la economía, como propone el manifiesto comunista, el socialismo. Si promueve la salud gratuita, la educación gratuita, la rectoría del transporte, la intervención y regulación del campo, la existencia de un banco central, la grabación de las herencias, la pérdida de las libertades, la relación de ayudas y apoyos y programas sociales, todo esto está dentro de los 10 puntos del manifiesto comunista. Entonces, si ustedes quieren ver si un partido político tiene bases bíblicas, analicemos esto, no solo lo primero, los primeros 3 puntos, todo lo demás, porque si ustedes lo analizan todo, van a poder tener un mejor panorama. Si esto no se evita, mucho menos que el Estado tenga poder de atentar contra la vida y la moral. Entonces, no podemos afirmar que un partido político tiene bases bíblicas cristianas si tiene todo esto en su interior, porque todo esto es parte de los 10 puntos del manifiesto comunista. Entonces, tendríamos que retomar lo que en su momento leí de Gary North. O es la ley de Dios o es la ley de los hombres. No hay punto medio, no hay neutralidad. ¿En dónde van a decidir estar y dar su voto? Ahora, esta es una forma de ver el espectro político con los partidos en México. Los podemos reconocer: PRD, Movimiento Ciudadano, PT, PRI, PAN, Morena, Verde. Todos, pues, están dentro del espectro de la izquierda, donde al Estado le dan más poder, más atribuciones. Y pues esto incluye incluso al PAN, que podemos ubicarlo dentro del espectro más hacia el centro, pero que ahora, cuando propuso a Xóchitl Gálvez como su candidata del Frente Nacional, pues ella misma se reconoció socialista, comunista, trotskista, es decir, una izquierda azul, pero izquierda al fin, y el otro contendiente por Movimiento Ciudadano, pues una izquierda naranja. Entonces, todos los aliados de Morena, pues
una izquierda radical como la que representa Claudia Sheinbaum, que va a ser la próxima presidenta de México. Y no hay partidos políticos como tal conformados que podamos tener claridad que tienen los principios bíblicos como base. Yo lo único que he conocido es Liberemos México, por eso me adherí como militante desde el 2021. Y pues podemos analizar el que ustedes gusten. Yo los invito a que los analicen con estos parámetros. Ahí están las propuestas y cómo podemos analizar si los demás partidos políticos los cumplen o no. ¿Tienen una hoja de ruta clara y definida para llevar a México al primer mundo? Pues no la tienen. Y ustedes se pueden meter a la página del INE para ver sus plataformas electorales. ¿Tienen coherencia entre su ideología y las propuestas de política pública? Van a ver que no. ¿Promueven un gobierno limitado en recursos, poderes y funciones? No, cada vez proponen más atribuciones al Estado. No proponen un libre mercado, no proponen derechos de propiedad, no son 100% pro vida, al contrario, todos promueven la ideología del aborto, pro elección, pro derechos de la mujer, etcétera. Entonces yo los invito a que hagan este análisis con estos parámetros a todos los partidos nuevos que quieran estar, pues pidiendo que nos afiliemos, que nos adhiramos y que dejemos la perplejidad, que estudiemos, que nos preparemos. Santiago 1.5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará, pues Dios a todos da generosamente sin menospreciar a nadie. Y esto no es gratis, como todo lo valioso en la vida, tiene precio. ¿Y cuál es el precio? El tiempo, la dedicación, el esfuerzo, sacrificar otras prioridades, incluso altas. Hay gente que, pues a lo mejor tiene que sacrificar parte de sus diversiones, de sus fines de semana, con la familia, pues hay un precio que pagar para poderse preparar y salir de la perplejidad, de la ignorancia, de la pobreza de conocimientos y decidir prepararnos, estudiar para que no nos sigan engañando. Y voy a dirigirme en especial a esta página que me pidieron que analizara en Facebook. Voy a ver dónde está. Es el partido político que me pidieron que analizara. Voy a ver si lo puedo compartir con ustedes. Ahí está. Este es el partido que me pidieron que analizara. Justicia y Paz APL, que está en Facebook. Y ahí se puede ver sus publicaciones. Yo detecté muchas cosas en su muro, pero me puedo ir a la parte de información, donde dice información sobre Justicia y Paz. Y aquí viene los objetivos. Me llama la atención que no tienen una página web. Algo escuché de la persona que me pidió que investigara o que le diera mi punto de vista con respecto a este partido que tenían 15 años y tenían presencia en toda la República. Sin embargo, no veo aquí que haya una página web del partido político donde se vea toda la información. Tiene muy poquitos seguidores para tener 15 años de trabajo. Yo les invito a que vean el muro si es que quieren conocer de este partido. Yo la verdad ya lo vi y ya tengo mi punto de vista, pero bueno, para poderles enseñar cómo poder hacer un análisis, aquí en esa parte de información vienen los objetivos. Y dice, tenemos claro hacia dónde queremos ir. Por eso nos llena de orgullo compartir nuestros objetivos. Y ponen 5. Contribuir al que el sistema político mexicano alcance su desarrollo pleno con la democracia y equidad. Ojo, como si el sistema político mexicano estuviera bien, solamente le falta alcanzar su desarrollo pleno. En lo personal, yo creo que hay que hacer un cambio de sistema totalmente. Dice, capacitar ideológica y políticamente a sus afiliados, privilegiando las causas sociales. En estas acciones, la participación de los jóvenes es de vital importancia. Por cierto, como maestra sé que un buen objetivo tiene qué, cómo y para qué. El 1 dice contribuir, pero no dice cómo ni para qué. El 2 dice capacitar, no dice cómo ni para qué. Es decir, son objetivos
pues no completos. Y esto de privilegiar las causas sociales ya me suena a socialismo, a las causas sociales que promovió Carlos Marx y Federico Engels. Y pues los jóvenes es una fuerza revolucionaria que quieren normalmente el cambio y pues por eso es que son presa fácil de muchos movimientos políticos. Tres, representar ante los órganos de gobierno el interés individual y colectivo de sus afiliados. ¿Cómo? ¿Para qué? No hay una claridad. Y el interés colectivo, pues nuevamente aquí hay un concepto socialista. Carlos Marx y Federico Engels hablaban de los intereses colectivos del proletariado. Entonces no se privilegia a las familias, sino a los colectivos, y esto ya es un tinte socialista. Cuatro, promover el desarrollo social y cultural del Distrito Federal con un criterio de justicia y equidad de género, así como de responsabilidad democrática. Bueno, aquí ya se ve que no está actualizada la página, hace mucho tiempo que ya no se le llama Distrito Federal, sino Ciudad de México, y al parecer ahí surgió el movimiento. Pero entonces, promover el desarrollo social y cultural, ¿qué se entiende por desarrollo social y cultural? Justicia y equidad de género, estamos viendo términos propios de la ideología de género. Justicia social, equidad de género, parte de la herencia del movimiento eh, socialista de Carlos Marx y Federico Engels. Algo pasó con mi laptop que ya no puedo ver el contenido. Me parece que es la pila. Voy a ver.